Bueno, muy bien. Vamos a continuar con esta serie de ejercicios, ¿sí? Ejercicios de Excel que veníamos trabajando. Hoy tenemos dos ejercicios, son relativamente fáciles y simples. En los mismos ejercicios vamos viendo las funciones y vamos viendo cómo resolver distintas problemáticas. Consideramos que lo mejor es resolverlo sobre la práctica antes que darlo como un concepto teórico. Así que hoy vamos a tomar dos ejercicios simples para trabajar con referencias, que es lo que habíamos estado trabajando ayer, en la clase anterior. Bien, esta es una planilla, por lo que podemos analizar, en donde tiene nombres de empleados, ¿sí? Tiene las horas que trabajan, el sueldo y un incentivo. Entonces dice, calcular el sueldo teniendo en cuenta que el valor hora es de 50 pesos, utilizando dicho valor con referencia a la celda B8, o sea, B8 es esta que está acá. Después calcular el incentivo teniendo en cuenta que el valor es un 20% del sueldo, utilizando dicho valor con referencia a la celda B9, o sea, esta que está acá. O sea, el sueldo, que es este que está acá, en la columna C, va a ser la cantidad de horas por el valor hora. Fíjense que vamos a tener que utilizar referencias absolutas, que es lo que vimos en la clase anterior. El incentivo es igual, es al resultado de la fórmula que vamos a poner el sueldo, vamos a tener que multiplicarlo por el 20%, por 20 dio 100. Y ese 20 está en la celda B9, por ende también vamos a utilizar referencia absoluta. Y por último, dice calcular en una nueva columna el sueldo líquido, teniendo en cuenta que es la suma del sueldo más el incentivo. Vamos a tener que agregar una columna, la columna E, que va a ser sueldo líquido, en donde vamos a tener que sumar el contenido de la columna C más el contenido de la columna D. Muy bien, manos a la obra. Yo lo que voy a hacer en este momento es comenzar a pasar en una hoja nueva el ejercicio para resolverlo. Mientras tanto, voy a desactivar el micrófono para poder trabajar. Muy bien. Ahora, así quedaría la planilla, con poquito formato tiene,
¿sí? No lleva mucho, es solamente una planilla para eh, trabajar referencia absoluta, que es lo que veníamos trabajando en los capítulos anteriores. Muy bien, entonces comenzamos. Hay que resolver el sueldo. El sueldo decía el ejercicio que era la cantidad de horas por el valor hora. Entonces, siempre las fórmulas arrancan con igual. El primer sueldo por el valor hora. Esa sería la planilla con una referencia absoluta. Ahora, la celda B7 tiene que ser relativa con F4, acuérdense. ¿Sí? ¿Por qué relativa? Porque no debe cambiar para los otros sueldos o los cálculos de sueldo. Como esto es sueldo, le podemos aplicar un formato de moneda o de contabilidad, es el que más uso yo. Entonces quedaría así. El incentivo no es nada más ni menos que la celda que tiene el sueldo por la celda que tiene el incentivo dividido 100. ¿Sí? O sea, el 20% de 7.500 es 1.500 pesos. Como la celda que tiene el incentivo tiene que ser fija, no debe variar, la tenemos que hacer absoluta esa referencia. Entonces vamos a presionar la celda, perdón, la tecla F4. Luego la tecla Enter para que tome los cambios. Arrastramos y tenemos la planilla terminada. Supónganse que yo ahora en vez de pagarle un 20% le pago un 50%. Fíjense en la columna de incentivo cómo cambia, cómo se actualizan los valores. Vamos a dejarlo en 20. Supónganse que el valor hora yo pago 100 pesos en vez de 50. Fíjense, bueno, justo se produce un error de visualización que es bueno que se produzca para poder resolverlo. Fíjense que el sueldo de Fernando y el de Carla está representado por unos numerales. Eso es porque no cabe en el ancho de la celda. Recuerden que con doble clic ustedes pueden, entre cada una de las celdas, pueden darle el tamaño justo que va a necesitar Excel para cada una de las celdas. ¿Sí? ¿Ven? Dándole doble clic, yo lo que hago es dándole el ancho específico para cada una de las columnas para que alcance. Y por último, el sueldo líquido va a ser igual a el sueldo más el incentivo. Acá sí no hay referencia absoluta. Acá son todas referencias relativas, así que como es una suma de dos celdas, lo único que tengo que hacer es arrastrar. Es la suma de el sueldo más el incentivo. Básicamente, vamos a repasar, es lo que nos pide en la planilla. No nos pide que la guardemos con ningún nombre ni nada por el estilo. ¿Sí? Pero sí, yo les voy a pedir que en la planilla ustedes acá en hoja 1 lo guarden como sueldos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ejercicio lo vamos a grabar, pero vamos a resolver no solamente el número 14, que es el que le mandé, que es el de sueldos, que lo voy a cerrar, sino que también vamos a resolver el número 15 acá, que es esta planilla que tiene una serie de datos en los cuales nosotros vamos a calcular la edad de la persona. Muy bien. Para realizarlo, lo primero que vamos a hacer es cliquear en una hoja nueva acá y le vamos a poner como título a esta planilla edad. ¿Sí? Vamos a analizar cuál es el ejercicio, qué es lo que se pide y luego lo vamos a pasar y lo vamos a resolver. Bien. Acá vamos a ver fórmulas de cálculo, como dice la dificultad, y referencias absolutas. O sea, seguimos con el tema referencia absoluta porque es importantísimo este tema, hay que darlo, hay que
tiene que quedar bien, bien asentado este conocimiento. Dice, diseñar una planilla similar a la siguiente, colocando en la celda C12 la fecha actual. O sea, va a decir en la A12, fecha de hoy, y acá va a estar la fecha actual. Vamos a ver con qué función podemos tomar la fecha actual. El segundo paso del ejercicio es calcular la edad de las personas sabiendo que se obtiene mediante la siguiente fórmula. La fecha de hoy menos la fecha de nacimiento dividido 365. O sea, la fecha que va a estar acá menos la fecha de nacimiento dividido 365 nos va a dar la edad. ¿Por qué? Si yo resto la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento me va a dar la cantidad de días que ha vivido esa persona. Pero no me lo va a dar en años. Se supone que comercialmente el año se divide en 365 días. Entonces, como el resultado va a ser en cantidad de días que ha vivido desde que nació hasta el día de hoy, a ese resultado, a esa cantidad de días, la voy a tener que dividir por 365 para saber cuántos años son. Y ya vamos a ver que acá hay algunas cositas que vamos a utilizar, alguna serie de formatos para digamos que quede mejor la planilla, que tenga una buena presentación. Voy de vuelta a desactivar el sonido para empezar a pasar el ejercicio. Muy bien, una vez que hemos pasado los datos en el mismo libro donde veníamos trabajando, fíjense que la hoja sueldos tiene el ejercicio anterior y la hoja de edad va a contener este ejercicio. Vamos a empezar a resolver. Esta columna que está acá es la que tiene las fechas de nacimiento. Por ende, yo, por ejemplo, lo que podría hacer es poner un formato. Fíjense que todas tienen fecha de nacimiento, tienen fechas. O sea que el contenido de la celda son fechas. Excel sabe y analiza y sabe que tiene este formato de fechas y sabe que cuando tenga que hacer algún proceso con alguna de estas celdas, lo que va a tener que suceder es que ese proceso va a tener que ser con fórmulas u operaciones relativas a lo que sean fechas.
no se puede hacer o tratar estas celdas como que si fuesen números o como que si fuesen texto. Por eso es muy importante saber que cada una de las celdas que tiene el Excel, yo puedo ingresarle un dato que son las celdas son unidades independientes en una hoja y que cada celda contiene un formato. El contenido de la celda es un formato. Son como contenedores. Entonces uno dice, bueno, acá tengo arroz, acá tengo fideo, acá tengo azúcar. Ese serían los formatos. Entonces uno puede tener un formato de fecha, un formato de hora, un formato de texto, un formato general, un formato de número, un formato de contabilidad, un formato de moneda. Hay varios formatos. Que sería como catalogar el tipo de dato que yo puedo ingresar en una fecha. Fíjense que tiene el formato de fecha. Se van a dar cuenta enseguida que tiene el formato de fecha porque lo recuesta hacia la derecha el dato. Cuando es texto lo recuesta hacia la izquierda. Fíjense que si yo, por ejemplo, acá pongo un guioncito atrás, ya me identifica que eso no es una fecha. Entonces, en vez de ponerlo a la derecha, lo pone a la izquierda. Lo toma como un formato de texto. Entonces, eh, para volverlo al formato de fecha, le saco ese guión. ¿Cómo es la manera de escribir, de ingresarlo? Es de esta manera. 2 dígitos, guión, 2 dígitos, guión y 2 dígitos para el año. Por supuesto que tienen que ser fechas que sean corroborables. O sea, no como lo estaba haciendo yo. Lo pueden hacer de otra manera también. 2 dígitos barra 4 dígitos que son los del año. ¿Sí? Pero este formato de fecha, fíjense que es un formato de fecha donde toma un número y no rellena con ceros. Entonces por eso las fechas quedan medias feas. O sea, sería bueno que tomara 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Acá, por ejemplo, en el mes me tomo uno solo y acá en el día y en el mes me tomo uno solo. Entonces para eso, ¿qué es lo que hago yo? Selecciono, botón derecho, me voy a formato, botón derecho del ratón, me voy a formato de celda y en vez de elegir ese formato que estoy trabajando ahora, elijo este que está acá, que tiene dos, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Quedaría así en la muestra de el rango, en la primera celda que tengo seleccionada, que es esto que está acá, y acá me queda la muestra. Cuando le doy a aceptar, me acomodó, ¿sí? A los que faltaban, completó con ceros para que me quede más o menos alineado. Muy bien. Entonces la planilla decía que teníamos que sacar la edad que tenía cada una de estas personas y la edad es la resultante de restar la fecha de hoy a la fecha de nacimiento. Dividido 365. Ya vamos a ver por qué. La fecha de hoy dice que hay que ponerla acá. En teoría yo tendría que poner 22 del 10 del 2020. Esa sería la fecha de hoy. Entonces, aquí arriba yo lo que haría sería, siempre acuérdense que las fórmulas arrancan con igual, la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento. ¿Sí? Eso me dio 16.929. ¿Qué es eso? Son 16.929 días han pasado. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que hay que hacer es, a todo esto, hay que dividirlo por 365. ¿Por qué encerré entre paréntesis el C12 menos el B2? Porque yo le tengo que decir al Excel que primero haga la resta y al resultado de esa resta recién lo divida. Entonces, cuando yo le digo entre paréntesis C12 menos B2, le digo, hace esto. Y al resultado recién lo dividís por 365. ¿Ve? Me está dando que es una persona que tiene 46 años. Fíjense que me da con decimales también, ya lo vamos a corregir a eso. Si yo no utilizara los paréntesis, fíjense que me da 44.051. ¿Por qué varió? Porque esto lo tienen que haber visto seguramente en la escuela. Esto se llama separación en términos. Yo tengo que separar los más y los menos. Entonces, lo que hace el Excel es, hace esto menos esto, y no hace el resultado, sino que hace así. Hace B2 dividido 365
y después recién hace el C12 menos el resultado de esto. Yo necesito que primero me calcule cuántos días han pasado, por eso lo pongo entre paréntesis, y después, cuando tenga el resultado, recién divida por 365 días. Pero acá hay un problema. Dice 46 años con 38, 08, 219. ¿Y qué es eso? O sea que no. Entonces lo que nosotros necesitamos, tratándose de que estamos hablando en años, no necesitamos los números decimales. Y para acá tenemos dos formas de corregirlo. Una es, clicamos sobre la celda que contiene esta fórmula con este resultado, nos vamos a formato de celdas, ¿sí? Y le decimos que tiene que ser un número, pero sin decimales. O sea, en cero. ¿Sí? Entonces ahí me da 46. Esa sería la manera más fácil, digamos. O sea, decirle al Excel que cada uno de los años le coma los decimales. La otra es utilizar una función dentro de la misma función, que está bueno que lo vemos ahora porque vamos a ver que se pueden utilizar funciones anidadas. ¿Qué quiere decir función anidada? Una función adentro de otra. ¿Qué es esto? Yo le puedo decir al Excel que me saque el entero, ¿sí?, de todo ese resultado. Por eso lo pongo entre paréntesis. El entero lo que hace es quitarle los decimales y dejar el número entero. ¿A qué? Encierro entre paréntesis cuál es la expresión la cual tiene que analizar la función entero y sacarle, ¿sí?, todos los decimales. Entonces me queda en 46. Es lo mismo que la anterior. Ahora vamos a ver si yo arrastro a ver si funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona esta fórmula? Esta fórmula no funciona porque hay que utilizar referencia absoluta. La referencia absoluta, como ya habíamos visto, es tenemos que nombrar a una celda como fija. Y en este caso la celda que es fija es la celda que tiene la fecha de hoy. Esta. Fíjense que me hace C2 menos B2 y acá me hace C3 menos B3. C13 menos B3. ¿Y qué hay en C13? No hay nada, ¿ven? C13 no hay nada, por eso me da menos 45. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la celda C12, que es esta que está acá, la azul, tiene que tener referencia absoluta y se hacía con F4. Después sí le damos Enter. Una vez que tengamos esto, sí, arrastramos la fórmula y debería actualizarse con los valores normales. Entonces, Mariana tiene 46, José, que nació en el 44, tiene 76 años, Ricardo, que nació en el 87, tiene 33, Sofía, que nació en el 52, tiene 68, Francisco, que nació en el 68, tiene 52, y Mariela, que nació en el 77, tiene 43. Esto está bueno que lo prueben con su edad, con su fecha de nacimiento. Tengan en cuenta algo, estamos dividiendo por 365, o sea, no estamos teniendo en cuenta años bisiestos ni nada por el estilo. Estamos haciéndolo plano al cálculo. Y para finalizar, vamos a ver una función nueva para corregir esta planilla que me gustaría que lo viéramos como una función nueva, como un recurso. Y se los voy a plantear con un problema. Supónganse, hoy es 22 del 10. Supongamos que tomamos una fecha X. Nosotros venimos dentro de una semana y a mí la planilla me sigue diciendo, o venimos dentro de 3 años, y a mí la planilla me sigue diciendo que Mariana tiene 46, que José, sin embargo, han pasado 3 años, supónganse. O sea que deberíamos actualizar la fecha que tenemos acá, que es la fecha de hoy. Si yo quiero que Excel tome automáticamente cuál es la fecha de hoy y no tener que estar corrigiendo yo cuál es la fecha, voy a utilizar una función que se llama ahora o hoy, cualquiera de las dos. ¿Sí?
¿Cómo se utiliza? Vieron que yo borré la fecha y se me despidió la planilla, o sea, las edades no son las mismas. Siempre se arrancaba con el símbolo igual. Yo puedo utilizar, así como la palabra lo dice, ahora abro y cierro paréntesis. Nada más. ¿Ven? Y automáticamente me puso la fecha de hoy. Si yo vengo dentro de 3, 4 años, Excel dice, a ver qué fecha hoy, tanto, listo, y pone la fecha. Se llama ahora la función. O también podemos utilizar una función parecida, que arranca también así, con el igual, de que dicen los argumentos, devuelve la fecha actual con formato de fecha, exactamente igual, abrimos y cerramos. Y hace exactamente lo mismo. O sea, fíjense que yo utilicé ahí la función hoy y ahora aquí abajo, debajo, en la celda subsiguiente, voy a utilizar la función ahora. ¿Sí? La función ahora lo que tiene es que aparte pone la fecha, perdón, la hora. Pero yo tranquilamente podría formatearlo y decirle que no quiero, ¿ve? Está día, mes y hora. Que solamente quiero que me ponga una función de fecha, que sería esta que está acá, en donde quiero dos dígitos y 4 para el año. ¿Ven? Entonces automáticamente el Excel le saca la hora. La función hoy trabaja solamente con la fecha y la función ahora fecha y hora. ¿Sí? A este ejercicio lo vamos a guardar como, lo van a guardar ustedes en la ubicación que ustedes quieran, particularmente yo lo voy a guardar en el escritorio y lo vamos a guardar como práctica. ¿Sí? Esto lo hacen ustedes en sus casas, recuerden que yo después les voy a pedir los ejercicios resueltos. Práctica número, habíamos visto que este era el número, ahí no lo alcanzo a ver, el número 15. Entonces este sería práctica número 14 y 15. Entonces, este libro, que va a contener la hoja sueldos y la hoja edad, se va a llamar práctica número 14 y 15. Una vez que lo tengan, salen, cierran y les va a quedar así como yo lo tengo acá. Bueno, mi gente, nos estamos despidiendo. Ya mañana cortamos las clases de operador y ya arrancamos las clases de reparador. ¿Sí? Muy bien. Hasta luego.